Hay una escena en la escritura donde vemos al Mesías siendo apretado por una multitud de personas y una mujer que ya hacía 12 años estaba enferma y tocó sus vestidos. Y el Señor preguntó, ¿quién lo tocó? ¿Quién tocó mis vestidos? ¿Qué fue lo que vio Jesús que nadie vio? ¿O qué fue lo que hizo esta mujer que los demás no entendieron? Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Mateo 9:20. ¿Qué es esto que decía dentro de sí? ¿Qué había dentro de sí? ¿Qué es esto de tocar el manto de Yeshua, de Jesús? ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde sacó esto? ¿Será que lo inventó o ya estaba escrito? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:20. ¿Qué es esto del poder que salió de Yeshua? ¿Qué es esto del poder que salió de Jesús? ¿Qué poder? Y entonces dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Qué es esto de yo he conocido que ha salido poder de mí? Jesús no preguntaba a nadie si querían ser sanados. Solo a uno en la escritura, que registra la escritura, le pregunta si quería ser sano y este es el paralítico de Betesda. A más nadie Jesús le pidió si quería ser sano. ¿Por qué no lo hacía? ¿Qué hay detrás de los milagros de Jesús? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Sanaba por sanar o nos quiere mostrar algo que se oculta en la palabra? Para todas estas preguntas, la escritura nos tiene la respuesta. El manto de un rabino, conocido como el talit, era como un tabernáculo o una morada para orar o para adorar, donde se cubrían la cabeza como símbolo de cobertura e intimaban en la adoración personal. Y Dios dio un mandato de que al borde del talit o del manto hicieran franjas y colocaran cordones conocidos como los tzitzit. Y este mandato está en Números capítulo 15, versículo 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Este cordón azul es lo que se conoce como el tzitzit. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Estos tzitzit eran incómodos, por lo cual era imposible no tocarlos o tropezar con ellos al estar bajo el talit o manto. Y así es como quiere Dios que hagamos en nuestro corazón.
que sus mandamientos nos estorben del pecado, que sus mandamientos los llevemos dentro de nosotros y los recordemos siempre donde vayamos, así como los tzitzit, que eran incómodos y siempre era necesario verlos. De acuerdo con la tradición, este color azul que da Dios en el mandato, este color azul conocido como el tejelet, se extrae de un caracol del mar Mediterráneo del cual se extrae un tinte azul y un púrpura oscuro. Y a finales del periodo del Segundo Templo, el gobierno romano controlaba el mercado de este tinte y solo la aristocracia lo usaba en sus túnicas. Y los judíos tenían que conseguir este tinte en el mercado negro para poder cumplir con el mandato que da Dios de atar un borde azul, tejelet, en los extremos del talito del manto. Podemos observar que en Hechos 16, versículo 14, encontramos a una mujer llamada Lidia, y esta era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, la cual adoraba a Dios y estaba oyendo al Señor, y Dios abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a las palabras que decía Pablo. Esta mujer vendía púrpura. De esta púrpura es la que estamos hablando, de este tinte. Y observamos que se vendía para estos mandamientos. Miren lo que dice Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos eran hacer tiendas. Está hablando aquí de Pablo y los que estaban con ellos. La pregunta es, ¿Pablo hacía tiendas? ¿Hacía Pablo tiendas? Hacer tiendas es una ocupación imposible para un maestro que viajaba constantemente. Las tiendas no eran las moradas de los habitantes de las ciudades a los que enseñaba Pablo, sino que la hábitat de los pastores beduinos en el desierto eran estas tiendas. Eran los que tenían los pastores beduinos en el desierto, y las tiendas se hacían de pelo pesado de cabras, tejido en grandes rollos que preparaban las esposas de los pastores beduinos, y necesitaban meses de trabajo para producir suficiente y ser transportado en un camello. Esto era imposible para Pablo. Él no pudo haber llevado esto a cabo, él no podía llevar esto a cabo. Entonces, ¿qué pasa aquí en este versículo? La palabra griega para tienda aquí es eskenet, traducida del hebreo sukat. Ese es el paralelo de la palabra sukat en el hebreo, que significa cobertura, tal como una morada, ¿no? Esto es tabernáculo de adoración, y no se muestra con claridad el concepto que es realmente. Aquí la palabra significa, lo que quiere indicar aquí es un talit. Que Pablo confeccionaba era un talit, porque el talit es un tabernáculo de adoración, pero el griego no lo supo traducir correctamente. Pablo los usaba en los tiempos que enseñaba en Asia Menor, cuando iba a las sinagogas. Y el Mesías cumplió la ley en todo, por lo cual él usaba también el talit. Y la mujer tocó el talit en sus esquinas, tocó su borde. La mujer tocó los tzitzit del manto del Señor. La pregunta es, ¿qué significa esto? Ella estaba declarando una profecía, porque todos los milagros de Jesús declaraban que Él era el Mesías. Por eso Jesús no dijo nunca abiertamente que Él era el Mesías, porque los que buscaban a Dios lo buscaban en las Escrituras. Por eso que Él decía que Él era el pastor y sus ovejas oyen su voz y sus ovejas la siguen. ¿Cuál es la voz del pastor? Las Escrituras.
lo que estaban a la espera del Mesías era porque estaban atentos a las Escrituras. Esta es una virtud, esta es su virtud. Este es el poder de Dios. Esto es lo que salió de Jesús, su palabra. En cada milagro que hacía, él declaraban las profecías del Mesías. ¿Y qué palabra salió de Jesús cuando la mujer tocó el borde de su manto? Cuando tocó los tzitzit, que representaban los mandamientos de Dios. ¿Qué profecía se cumplió? La que dice Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mire qué interesante. El sol de justicia es el Mesías, porque se sabía de antemano que el Mesías vendría en el cuarto milenio, porque desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo pasaron 4000 años, o sea, en el cuarto día, porque Dios hizo el sol en el cuarto día de la creación como acto profético, anunciando que en el cuarto día nos iluminaría su luz, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y los judíos sabían eso, que Él vendría en ese tiempo. Por eso Él los llama hipócritas, porque ellos sabían los tiempos. Y esta mujer sabía en qué tiempo estaba. Mire lo que dice aquí: mas vosotros que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esta palabra alas viene del hebreo kanat, que significa lo mismo que el manto. Significa lo mismo que el tzitzit. Estas alas vienen de esa palabra, y kanat es alas, manto. Porque en el pensamiento hebreo, estar debajo de sus alas es estar debajo de su manto. Y que en su manto ella sería sanada, porque salvar también significa sanar. Y en sus alas el Mesías traería sanidad. Y cuando toca el tzitzit de Jesús, Jesús reacciona. ¿Por qué? Porque se ha cumplido esta profecía mesiánica ante los ojos de ellos. Y esta mujer llevaba esto por dentro de sí, la voz de su pastor, y lo siguió. Por eso que Jesús esperaba que alguien se acercara, porque los que se acercan por la voz del pastor. La voz del pastor es la escritura. Ella le estaba diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el único quien me puede redimir. Esta era su fe, porque la fe es vivir y ser fiel de lo que tú vives y has creído, del mandato que Dios te ha dado, y esperar en eso. Ella estaba pidiendo refugio. Y el Mesías la ve, y automáticamente él dice: ella sabe lo que está haciendo. Ella sabe, ella está declarando algo profético. Virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. Y esta mujer en ese acto profético pide refugio. ¿Qué es esto de refugio? Ese otro acto profético. Ella hizo lo mismo que hizo Ruth. Ruth, la moabita, que perdió a su esposo. Ella decide dejar su nación e ir en pos del Dios de Israel. Y en esa actitud hace 3 actos de lealtad.
o 3 actos de desinteresados de ella misma. Ella se desinteresa por sí mismo y comienza a interesarse por los demás. ¿Por qué? Porque decide quedarse con su suegra y cuidarla. Ella también decide ser leal al Dios de Israel y escoger las leyes y las instrucciones de la palabra del Dios de Israel. Porque en su vida matrimonial y con la instrucción y el ejemplo de Noemí aprendió cosas sobre el Dios de Israel y sus mandamientos. Y a guardar los mandamientos de Dios, ¿para qué? Para encontrar provisión a su vida. ¿Cómo es esto? Porque el Señor, ella era una viuda, y Noemí sabía esto, y el Señor instruyó en su ley que para que no les falte nada a las viudas, era necesario dejar las esquinas de las cosechas sin levantar, o sea, sin cosechar, para que las viudas pudieran ir y trabajar y levantar la cosecha. Y esto era para las viudas, esto también era para los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Tenían provisión. Y estos son los actos de justicia por parte de Dios. Porque el guardar los mandamientos de Dios nos hace, hace que nosotros hagamos misericordia y que recibamos provisión de parte de Dios. Y esta gentil, adoptada en el pueblo de Dios, nos va a enseñar cómo se vive la fe de aquellos que venimos de adentro de las naciones y podamos recibir ese refugio en el Dios verdadero. Porque el que Dios guarde las esquinas de la cosecha, estas esquinas representan el borde de su refugio, así como el borde de su manto. Ella pedía refugio porque el refugio de Dios está en las esquinas de su manto. Ese es un acto de misericordia. Ruth, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿Qué estaba buscando Noemí? Noemí estaba buscando refugio. Noemí le estaba buscando refugio a Ruth. Aquí estaba buscando hogar. Hogar viene de la palabra manoa, que la raíz de esta palabra es descanso o reposo. Ella le estaba buscando un reposo a Ruth. Le estaba buscando un refugio debajo de las alas del Señor, debajo de sus esquinas. Las esquinas representan el borde de la cobertura de su manto, como lo mencioné antes. Noemí ya no está pensando solamente en su dolor, sino que, ni en su desgracia, sino en lo que necesitaba Ruth. Y la instruye, revelándole que Dios tiene cosas buenas para ella. ¿De qué forma? Obrando en un mandamiento dado por Dios en su ley. Y ese mandamiento lo veremos en esta lectura. Mira lo que dice el versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente? Le dice Noemí a Ruth, cuyas criadas tú has estado. He aquí, él avienta esta noche la parva de la cosecha. Escuchen, ¿qué es esto de aventar? Ellos tomaban una cesta y ponían allí el grano y lo aventaban hacia arriba, y entonces el viento se llevaba el tamo. Y recordamos en el Salmo 1 que dice que los impíos serán como el tamo, tendrán como el tamo llevado por el viento. ¿Por qué? Porque el grano más pesado cae sobre la canasta y el tamo, que es una pajilla, se la lleva el viento. Y esto es lo que hacían en la noche después de la cosecha. Esto es lo que iba a hacer vos después de la cosecha. Y esto lo hacían en un ambiente de fiesta. Y esto significa la provisión de Dios. Por eso que ellos aventaban. Versículo 4 dice: Y cuando él se acueste, le dice Ruth, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y te descubrirás a sus pies.
y te acostarás allí, y él te dirá lo que hay que hacer, lo que hayas de hacer. Pareciese, o sea, para nuestra cultura pareciera una actitud seductora, pero el descubrir sus pies y el acercarse a sus pies es presentarse, es presentarse en una actitud de sierva y solicitud. Pareciese una actitud seductora, pero no lo es. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Miren esto. Lo que está pidiendo Ruth es que se cumpla el mandamiento de redención. El mandamiento de por el matrimonio de levirato que habla de Deuteronomio 25:5. Deuteronomio 25:5 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que en el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro y hablará y dirá, así será, o sea, será hecho el varón que no quiere edificar casa a su hermano. Esto es lo que ella está pidiendo que se cumpla el mandamiento del matrimonio del levirato. Y el descubrir los pies, el propósito de esto es que a él le cause frío en los pies y se despierte, y la reacción de vos es darse cuenta de que allí hay una mujer. Esto es una propuesta matrimonial. Ruth se puso a los pies de vos y por eso ella dice, yo soy tu sierva, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. O sea, extiende las esquinas de tu manto. Dios nos extiende las esquinas de su manto para darnos provisión. Las esquinas sigue estando en su palabra para aquel que quiera refugio en él. Esto en el mundo hebreo, ese es un modismo hebreo, y esto está diciendo que se cumpla la obligación del mandamiento que tiene sobre mí. Eso es lo que le está diciendo Noemí a vos. El borde del manto representa el mandamiento del tzitzi. Estar debajo del tzitzi es estar debajo de la protección de los mandamientos de Dios. Es buscar su voluntad, la divina voluntad. Esto es lo que buscaba Ruth. Y mire también lo que dice pariente cercano. Esto es lo que se conoce como el Goel, ¿no? El redentor, la redención. Y lo explica Levítico 25:47 en adelante. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguna de las familias del extranjero, después que éste hubiese venido, podrá ser rescatado.
rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Quién podría rescatar a Ruth? Un pariente de su esposo. ¿Quién nos podría rescatar a nosotros? Un pariente de Adán. Nosotros perdimos a Adán porque éste murió. Y vino Jesús y se hizo hombre. Por eso que Hebreos capítulo 5 dice que el sacerdocio es tomado de los hombres para que esté a favor de los hombres. Porque tenía que tener el parentesco a Adán. Y vino el segundo Adán, que es Jesús, a tomarnos. Porque Él es pariente cercano a Adán. Y Él nos redime. Él es el Goel. Y nosotros que somos extranjeros, Él, por medio de sus esquinas, Él nos redime y nos hace pertenecer a la familia de Él, la familia del reino, la familia de Dios. Por eso Ezequiel 16:8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Y de ti di un juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y aquí le está hablando al pueblo de Israel, que extendió sobre él el manto, su manto, y lo tomó como esposa. Extendió sus alas, el canab. Salmos 17:8 también dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Yeshua es el único que puede redimirnos a nosotros. Salmo 36, versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se apartan bajo la sombra de tus alas. Y la palabra aquí, alas, es canab, que es manto, bajo la sombra del manto del Señor. Salmos 61, versículo 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, canab, manto, Selah. Y aquí Selah, esta palabra significa que hay que hacer una pausa y pensar, o sea, meditar en esto. Esto es muy importante. Volviendo a Ruth, nuevamente, en el versículo donde quedamos, dice, y él le dijo, en el versículo 10, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tú postrera bondad que la primera, no yendo a busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay parientes más cercanos que yo. Wow. Sin importar cuánto vos ame a Ruth, vos le estás diciendo que hay parientes más cercanos que él, que ella debe ir a consultarle a ellos si ella pueden tomarla como esposa. Y si no, entonces vendría con vos. Pero esto es algo también profético y que nos ilustra lo que venimos enseñando. Que él debe esperar a que ella dé el primer paso de decidir. Cristo no va a forzarnos. Por eso Él no pedía sanar. Él no buscaba sanar a la gente. Él nos espera. Él esperaba a la gente que lo buscara, que lo identificara, que se dieran cuenta por medio de la palabra. Él nos espera como esperó a la mujer del flujo de sangre. Así como vos espera a Ruth. Tocar el tzitzi de Yeshua, de nuestro Señor Jesús, es cumplir lo que se dice en la profecía de Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Zacarías 8, 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, que en aquellos días acontecerá que 10 hombres
de las naciones, de toda lengua, se tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entiendan esto. Así como hizo Ruth con Noemí, así Ruth dejó sus dioses y fue en pos del Dios de Israel. Así en los tiempos postreros, muchos se tomarán del borde del manto de un judío, porque era costumbre en aquellos tiempos que quienes admiraban a un maestro de la ley daban tirones del tzitzit que colgaba en su vestimenta. Mas sin embargo la profecía aquí nos muestra de que tocar el borde del manto del Señor es someterse a su enseñanza, es entender que no es nuestra interpretación, que no es nuestra forma de pensar, que no es nuestra forma, porque no, la palabra no se interpreta, no es de interpretación personal, es entender que para ir a Dios hay que ir al Mesías, y para ir al Mesías hay que ir a la palabra, y para ir a la palabra hay que entender quiénes fueron los que escribieron esta palabra y entender el trasfondo de todo, para entender lo que se declara, los milagros, para entender la obra del Señor. ¿Cómo es que Dios profetiza de que tocaremos el borde del manto de un judío? Pero el corazón de muchos está en el antisemitismo y no nos damos cuenta. Nos molesta simplemente que mencionen a un judío sin saber, sin entender de que nuestro Mesías era judío. Meditemos en esto. Es hora de amar al pueblo de Dios. Es hora de someternos a la palabra de Dios. Esta mujer de flujo de sangre le tenía prohibido tocar a un maestro, mas ella se atrevió. Es Él que nos sana. Y en sus mandamientos está su carácter. En su mandamiento está su rostro. En su mandamiento está su nombre. Y dice que los que temen a mi nombre, el sol de justicia saldrá y traerá sanidad en sus alas. Dios le bendiga.